¿Qué tal están vuestras mercedes? Sexto y último episodio sobre Bedmar, en donde vamos a hablar de la Orden de Santiago y concretamente de la encomienda de la Orden de Santiago en Bedmar. La Orden de Santiago nació en 1170 durante el reinado de Fernando II de León bajo la advocación de Santiago, con el encargo de proteger a los peregrinos que visitaban la tumba del apóstol en Santiago de Compostela, convirtiéndose pronto en una de las principales órdenes militares de la península ibérica, junto a las del Temple, Calatrava y Alcántara. Las primeras noticias sobre la Orden de Santiago nos refieren la construcción de una hermandad que se hizo cargo de la defensa de la ciudad de Cáceres, que se transformó en milicia religiosa al acuerdo de don Pedro Fernández de Castro Potestad, también llamado Fernández de Fuentencalada, que fue el primer maestre de la Orden de Santiago. El 9 de enero de 1174, en Arévalo, Alfonso VIII, tras ser proclamado rey en las Cortes de Burgos de 1170, tuvo que ceder a las órdenes militares algunos territorios, como fue el caso de la entrega del castillo y la villa de Euclés a la Orden de Santiago. Desde 1174, los santiaguistas convirtieron a Euclés en su principal sede del sureste español. Allí el gran maestre residía habitualmente y donde los aspirantes pasaban un año y un día. De Euclés dependerían las encomiendas de la Sierra de Segura dentro del Reino de Murcia y el Obispado de Cartagena, como gran bastión de la Orden de Santiago, en lo que hoy es la zona oriental de la provincia de Jaén. También de Euclés dependía la encomienda de Bedmar, cita en plena frontera de Castilla con el reino nazarí, a la entrada de las depresiones subbéticas y escudo de ciudades como Baeza y Úbeda, en la zona meridional del Santo Reino de Jaén, y dependientes del Obispado de Jaén. Así, por orden de Fernando III el Santo, el 19 de mayo de 1231 y tras la toma de Bedmar por don Martín Sánchez de Bedmar, que fue un infanzón y creador del primer señorío de Bedmar, y de Albancet, que quedaron bajo la jurisdicción de Baeza. El privilegio de Fernando III decía así: venga, pues no, a ver qué tal se le da el latín, porque esto está en latín y yo, el latín, un poquito sí, pero una retahíla, no. Ad sursum usque ad torres sicut dividit terminum cum Jaén, et dobobis torres cum suo terminum, et deinde qui modo vadir per sumitatem serre de Bedmar et de Sodar, sicut aquae currum usque Baecia,
et de serra de soda quomodo descendit directe ad Sandolielam. En 1310, Fernando IV el Emplazado, con el fin de compensar el poder y el auge que la Orden de Calatrava tenía en la importante zona de Martos, además de los castillos fortalezas de Torres, Jimena, Recena y la mitad de Canena, desde 1285 y Ninches desde 1296, entregó a la Orden de Santiago la villa fortificada de Bedmar y las fortalezas que se encontraban bajo su jurisdicción, con los que se conformaría a lo largo de la Baja Edad Media la encomienda de Bedmar, con el encargo de defender el paso de las depresiones subbéticas ante los posibles ataques nazaríes contra Baeza y Úbeda. Al nombrar a Fernando IV el Emplazado, me voy a detener en contar el motivo de llamarlo así, el Emplazado. Corría el año 1312 y el 13 de julio el rey llegó a Toledo después de haber dejado al infante Alfonso, heredero al trono, en la ciudad de Ávila. El rey se dirigió entonces a la provincia de Jaén, donde su hermano, el infante Pedro de Castilla, se encontraba sitiando la localidad jiennense de Alcaudete. El rey, después de una corta estancia en Jaén, se dirigió a Martos, pues había sido informado del asesinato de Juan Alonso de Benavides, que era el valido del rey. Recordemos que el cargo de valido o privado, que aunque no era cargo con nombramiento formal, sí que era el puesto de mayor confianza del monarca en cuestiones temporales. El rey Fernando IV condenó a dos hermanos, Juan Alfonso de Carvajal y Pedro Alfonso de Carvajal, acusados del asesinato del valido del rey. Ambos hermanos eran caballeros y comendadores de la Orden de Calatrava. Fueron condenados a ser introducidos en una jaula de hierro con púas afiladas en su interior y posteriormente a ser arrojados desde la cumbre de la Peña de Martos. La sentencia contra ambos se cumplió el 7 de agosto de 1312. Según consta en la crónica de Fernando IV y en la crónica de Alfonso XI, los hermanos Carvajal, antes de ser ejecutados y manifestándose inocentes de la acusación, emplazaron al rey Fernando IV a comparecer ante el juicio de Dios en el plazo de 30 días por la muerte injusta que el monarca ordenaba darle. Estando ya el rey en Alcaudete, localidad esta a unos 20 kilómetros de Martos, cayó gravemente enfermo, por lo que fue trasladado a Jaén rápidamente. Cuentan que el rey, a pesar de su gran dolencia, comía carne y bebía vino cada día. El 7 de septiembre, después de comer, se echó a dormir la siesta. Lo hallaron después muerto sin que nadie lo viera morir. El rey entonces contaba 26 años. Ese día, 7 de septiembre, se cumplieron los 30 días del emplazamiento de los caballeros que mandó matar en Martos. Por ello lo llamaron el Emplazado. Volviendo al tema de la encomienda de la Orden de Santiago en Bedmar, era tal la importancia estratégica que tenía que por bula de comisión dada en Aviñón, Francia, el 2 de junio de 1313 por el Papa Clemente V, se precisó la libranza de 200.000 maravedíes para el fortalecimiento defensivo de la encomienda de la Orden de Santiago en la frontera con el Reino de Granada, y así en la crónica de Alfonso XI y en su página 83 se dice: como quier que aconsejaban al infante don Pedro, cuantos con él eran que fuesen cercar Bedmar, et según estaba que lo tomaría, no lo quiso hacer, sino entrar a la Vega de Granada. Y allí, en la Vega de Granada, se produjo la batalla de Elvira, también conocida como el desastre de la Vega de Granada, el 25 de junio de 1319. Pero eso forma parte de otra historia que quizá algún día cuente. La historia de Bedmar
su encomienda de la Orden de Santiago y los acontecimientos sucedidos hasta nuestros días, y para aquellos lectores ávidos de conocimientos históricos, en los libros del profesor doctor don José Manuel Troyano Viedma encontrarán sin duda todos los datos y documentos, pues son un referente cultural y docente y un amplísimo estudio histórico, económico, político y social de Bedmar, pues fue aquí donde se desarrollaron algunos de los acontecimientos históricos más importantes de los que acontecieron en el Alto Guadalquivir en la Edad Media. Entre adelfa, agua y piedra, me despido de Bedmar. Han sido meses de trabajo recopilando documentación, numerosas visitas a Bedmar e innumerables horas de edición para realizar estos 6 episodios sobre este municipio, su historia, su patrimonio y sus paisajes, que, sin duda, las imágenes no hacen justicia, pues para disfrutar y valorar su belleza, nada mejor que venir y contemplar. Caminando por este inmenso adelfal bedmareño, rememoro los momentos vividos con la alegría por todo lo aprendido y el orgullo de mostrar mi tierra, Jaén, su historia y lugares inolvidables como Bedmar. En mi casco y en mi moto llevaré la Virgen bedmareña, Nuestra Señora de Cuadros, para que me ampare y me recuerde todo lo que disfruté en este viaje a Bedmar. Mi más sincero agradecimiento por haberme acompañado hasta aquí. Me despido de Bedmar, convocando a vuestras mercedes a que no duden en visitar Bedmar, un precioso pueblo de Sierra Mágina, donde encontrarán cultura, historia, naturaleza y la grata acogida de su gente. Un abrazo y hasta pronto.